en este día. Vamos a la luz del Espíritu Santo. Hola mis hermanos, reciban un cordial saludo y una bienvenida de su canal católico Levántate y Camina. En este día 28 de marzo, donde reflexionamos el Evangelio de San Juan, capítulo 4 del 43 al 54, y nos ponemos en presencia del Señor y pedimos la unción del Espíritu Santo para que nos ilumine nuestra mente y nuestro corazón y podamos entender y comprender y meditar su palabra. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús salió de Samaria y se fue a Galilea. Jesús mismo había declarado que a ningún profeta se le honra en su propia patria. Cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían estado ahí. Volvió entonces a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún. Al oír que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo, que se estaba muriendo. Jesús le dijo: si no ven ustedes signos y prodigios, no creen. Pero el funcionario del rey insistió: Señor, ven antes de que mi muchacho muera. Jesús le contestó: vete, tu hijo ya está sano. Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Cuando iba llegando, sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría. Le contestaron: ayer, a la 1 de la tarde, se le quitó la fiebre. El padre reconoció que a esa misma hora Jesús le había dicho: tu hijo ya está sano, y creyó con todos los de su casa. Esta fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús al volver de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis hermanos, nos cuenta el Evangelio que Jesús en su propia patria había encontrado resistencia. Como decimos, nadie es profeta en su propia tierra. Una expresión bíblica tomando de la indiferencia de una u otra manera que tuvieron todas las personas en Jesús, por Jesús, o sea. Pero ahora, sin embargo, encontramos la fe en un funcionario. Nos enseña entonces algunas características de la fe. Dice que él oyó de Jesús. Y San Pablo nos dice que la fe viene por el escuchar de la palabra de Dios. Nosotros necesitamos escuchar de la palabra de Dios para que esa fe crezca en cada uno de nosotros, para que con esa fe nosotros podamos no solo creer, sino caminar en fe. Porque también nos dice que Él no se quedó ahí, sino que Él fue a buscarlo, fue al encuentro de Jesús. Asimismo, nosotros podemos encontrarnos con Jesús. Podemos tener ese encuentro
en la Eucaristía, porque Jesús se nos da a nosotros en la Eucaristía, así como ese centurión, como él tuvo fe y escuchó de Jesús. Nosotros, si vemos cuando llueve, en los techos que tienen agujeros y se va colando el agua por ahí, si nosotros ponemos baldes para recoger esa agua, vemos cómo rebalsan a veces esos baldes. Así mismo podemos hacer nosotros. Si nosotros abrimos un tan solo agujero, un tan solo abertura al corazón, y con esa fe, con ese poquito, el corazón puede rebalsar de fe. Asimismo podemos ir al encuentro de Jesús, podemos encontrarnos con Él en la Santa Eucaristía, podemos encontrarnos con Él en la oración, sabemos que Él se nos da y afianzar nuestro corazón. Vemos que este funcionario real lo primero que hizo fue ir a verlo. Para nosotros hay una manera de ir a ver a Jesús. Es en la Eucaristía, y no solo está la presencia espiritual, sino su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Luego dice que este hombre pedía que bajara Jesús donde su niño que estaba enfermo. Asimismo nosotros, cuando aclamamos esa presencia del Espíritu Santo, le pedimos que baje, que llegue a nuestros corazones, para que pueda sanarnos, para que pueda liberarnos. Asimismo, el centurión pedía a Jesús que bajara. Y también podemos ver que todo es en tiempo de Jesús. Todo es al tiempo de Jesús. Porque dice que Jesús le dijo: vete, tu hijo está sanado. Y cuando él llegó, lo encontraron, dice, sus familiares, y le dijeron que su hijo estaba sano. Y él preguntó la hora en la que fue, y ellos le dijeron a la 1 p.m. En otras traducciones dice en la hora tercia. Entonces él se recordó el momento que Jesús le dijo, y entonces él se dio cuenta que en ese mismo momento él lo había sanado. Vemos que recordamos también que en ese momento Jesús le dijo al centurión: si no ven señales, no creen. Y el centurión, en vez de sentirse ofendido, él insistió y le dijo: Señor, ven a sanar a mi hijo. También podemos ver que necesitamos insistir en la oración. Necesitamos insistirle al Señor. No estar solo con lo mismo, sino insistirle. Porque Él nos escuchará. También nos dice que Jesús le dice, cuando Él le dice que su hijo ha sanado, y Él creyó. Él creyó. Nosotros tenemos que creer, porque dice que cuando Él creyó, su hijo sanó. A veces la sanación, los milagros para unas personas puede ser que aumente nuestra fe, y para otros no. Depende cómo abrimos nosotros el corazón. Porque para otros
pueda ser que digan que fue la medicina o por casualidad o por algo, pero siempre buscar algún pretexto y no darle la gloria a Dios. Pero para otros sabemos y reconocemos el poder de Dios, el poder de sanación y su misericordia. Por eso, hermanos, recordemos siempre orar al Señor y pedirle: Señor, aumenta nuestra fe. Yo creo, pero quiero creer más. Yo creo, Señor, pero aumenta mi fe. Y también no olvidemos de dar gracias. Gracias a cada momento. Porque todo esto nos enseña que en nuestra vida han habido muchos acontecimientos donde el Señor ha estado presente, muchos acontecimientos y muchos milagros y muchos regalos que nos ha dado el Señor, porque la fe es un don, la fe es un regalo que hay que pedírselo a diario y a cada momento, y también el don de agradecer. Mis hermanos, yo le agradezco a Dios por este momento que nos regala y por este momento y también les agradezco a ustedes por este momento que nos regalan para poder entrar a sus hogares y llevarles esta palabra, a Jesús palabra. Muchas gracias y que Dios lo bendiga.